Bien, Ya se está comenzando a grabar. Ya cuando usted guste, maestro, yo silencio micrófonos y cámaras, pero por aquí ando. sí. Bueno, empezaré. Ahí está un ictiólogo en Montreal, ¿o dónde es? Algo así. Estoy en Ottawa. Creo que fue, aunque el viaje fue muy bello, creo que donde estuve rebosante de felicidad fue ahí en el Museo Canadiense de la Naturaleza, el Museo de Historia Natural de Canadá. Además de Ajá, que el edificio es victoriano y muy bonito, sí. no, es una cosa que parecía yo chamaco en dulcería allá adentro, ¿no? Bueno, espero ir algún día. Sí, no, la verdad vale mucho la pena, maestro. Muy bien. Bueno, pues voy a seguir con el largo tema de cráneo. Y pero bueno, no sé, a lo mejor se hace corto la sesión por lo que tengo de diapositivas, pero también pudiera ser lo contrario, ¿no? Entonces vamos a compartir la pantalla para continuar con el tema. Así es de que ustedes me dicen si ya se ve ahí. Ya se ve. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, ya habíamos visto algunos aspectos generales del cráneo en ciclóstomos, condrictios y ostei, pero no con la misma intensidad cada grupo, ¿no? Entonces, como la vez pasada, si no mal recuerdo, estuvimos viendo el esqueleto real de un tiburón, ¿sí? Y pero bueno, es digamos, atractivo verlo tridimensionalmente. Sin embargo, también se necesita de las figuras para que queden bien, digamos, asentados los términos, los nombres de las partes, todo eso, ¿no? Entonces, espero que con eh, esta ponencia se vea por lo menos parte de la importancia que tiene el cráneo. Es decir, ya habíamos comentado que el cráneo en general tiene varias funciones. Una de ellas es protección del encéfalo o cerebro y de los principales órganos de los sentidos, como el olfato, visión, equilibrio, audición, o sea, los oídos internos. Pero también tiene otras funciones como la de proporcionar superficies de inserción de músculos que van o llegan de otras partes, ¿no? Por ejemplo, de mandíbulas, de arcoideo, etcétera, ¿sí? Y, y también sirve para dar fijación a elementos esqueléticos que a su vez suspenden, por ejemplo, a las mandíbulas, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver, sobre todo con un ejemplo que tengo por ahí, con este tiburón pequeño, que sí lo tenemos en nuestras latitudes de México, ¿sí? Comúnmente le llaman tiburón picudo o ya se me olvidaron otros términos, pero creo que el más común es tiburón o cazón picudo, porque se le ve algo agudo el rostro, ¿sí? Y la especie que se trabajó es Rhizoprionodon terrenove. Aquí me faltó una E en esta escritura, ¿no? Un error ahí que lo corregiré. Bueno, pero también hay otras especies de Rhizoprionodon, por ejemplo, Rhizoprionodon, luego les digo, pero hace referencia a manchitas y todo eso. Bueno, entonces, miren, este es el cráneo de esta especie y se parece al que ya habíamos visto aquí en, como quien dice, en persona, porque son de la misma familia, Carcarinidae. Aunque el género que tiene más especies es género Carcarinus,
De todos modos existe este Rhizoprionodon con algunas especies y es de importancia económica, sobre todo en pesquerías regionales, ¿sí? Y entonces es un buen representante de los condrictios, ¿sí? Como vemos aquí en la figura, en vista dorsal, como está ahí anotado, notamos que esta es la llamada caja craneana, aunque no se ve bien delimitada, pero esto es lo que estoy marcando. Y como verán, estoy yéndome desde donde empieza esta ventana o fontanela anterior, ¿sí? Me voy por todo el borde así, aquí en la parte media, o sea, en la distancia esta interorbital, ahí tiene su anchura también la caja craneana, y se sigue hacia atrás, pero evado a estos dos bultos que corresponden a los oídos internos. Entonces aquí se hace más angosto el cerebro o encéfalo, ¿sí? Y se continúa por acá con la médula espinal, la cual entra o sale, según, por el foramen magnum, ¿sí? Bueno, entonces decía yo, esto es la caja craneana y tiene una extensión hacia adelante que llamamos rostro, formado en esta familia Carcarinidae por 3 barras, ¿sí? En cambio, en otras familias de tiburones, pudieran ser una especie como de pieza eh, laminar orientada hacia adelante, el rostro. Aquí el rostro, repito, se caracteriza por estar formado por 3 barras, ¿sí? Muy bien, entonces decía yo, ahí está el rostro, aquí está la ventana anterior o fontanela anterior. ¿Por qué decimos anterior si no vemos una posterior? Bueno, pues porque resulta que prácticamente en todos los batoideos, o sea, las rayas y mantas, existen, aparte de esta ventana, existe otra por acá atrás. Entonces es una ventana anterior y otra ventana posterior, ¿sí? En tiburones se supone que nada más una. Bueno, ahora, vemos aquí a los lados de la fontanela anterior estos dos bultos, ¿sí? Que corresponden a las cápsulas olfatorias que contienen a los órganos del olfato. Las aberturas de estas cápsulas bueno, albergan el órgano del olfato, pero para que llegue el agua se necesita que tengan una abertura, ¿sí? Que corresponda con la narina de cada lado. ¿Sí? Ahorita vemos eso. Me voy más hacia atrás y veo que el cráneo se angosta a nivel de donde están las dos órbitas oculares. ¿Sí? ¿Qué órgano sensorial se encuentra aquí en las órbitas oculares? Es bastante sencillo, ¿no? Pero sí me gustaría que me lo dijeran. Leslie o Alesia. ¿Qué par de órganos sensoriales de esos complejos? ¿En qué parte me lo podría repetir, por favor? En donde están las llamadas órbitas oculares. ¿No estaría cerca ahí el oído interno? No, no, es otro par de órganos complejos. Ya fíjate, ya mencionamos los órganos del olfato. Ya mencionaste tú los oídos internos que van por acá atrás. Entonces, ¿qué nos queda por acá? Porque el nombre te lo dice, ¿no? Dice órbita ocular. ¿A qué se refiere ese adjetivo ocular? ¿Al sentido de la vista? Exacto, se refiere a ojo, ¿no? Entonces aquí están ubicados los dos ojos, uno a cada lado,
sin tener una, digamos, integración completa con el neurocráneo, con este cráneo de cartílago, que es de una sola pieza. Y a diferencia de las cápsulas olfatorias, en que los órganos están ahí albergados, ¿sí? Y igual los oídos internos por acá, ¿sí? Porque precisamente los ojos necesitan moverse independientemente del cráneo, pero si se fijan mediante un pedúnculo a la pared de la órbita ocular, cada uno de los ojos o globos oculares, y además sus músculos que lo mueven se fijan también en la órbita ocular. Entonces, todas esas estructuras pues, lo mantienen en su lugar, sin embargo, tiene movimiento independiente para orientarse hacia el ambiente o los objetos o lo que esté ahí cerca para captar su imagen, ¿sí? Entonces ahí están las órbitas oculares, pero hay que ver con qué están delimitadas. Vemos aquí que sí, partes de la caja craneana, ¿sí? Pero también parte es una especie de proceso que viene de la cápsula olfatoria de cada lado y que se orienta hacia atrás, y de la cápsula óptica que se orienta hacia adelante, otro proceso. Entonces como que ya van formando un espacio más cerrado, ¿no? Bien. Y por último, aquí vemos los dos abultamientos que corresponden a las cápsulas, como dice ahí, ópticas o auditivas, en donde están los oídos internos, ¿sí? Inclusive aquí se ven unas marquitas, ¿sí? Que corresponden a los llamados canales semicirculares. Allá adentro, si ustedes rompen el cartílago de aquí, van a ver el canal semicircular anterior o vertical anterior y aquí el vertical posterior. Y por aquí a un costado vemos el horizontal. Entonces suman 3 canales semicirculares en cada oído interno. Pero noten ustedes que entre las dos cápsulas ópticas o auditivas hay una depresión llamada fosa endolinfática, en la cual están 2 pares de orificios o forámenes, ¿sí? Que generalmente están como, digamos, obliterados, ¿no? Pero yo no he leído lo suficiente como para entender en qué momento en qué momento y bajo qué condiciones puede entrar el agua por un par o por el otro y entonces constituir el líquido que está dentro del oído interno, que es la endolinfa. Así es de que de ahí viene el nombre de fosa endolinfática. Claro, todo esto está cubierto de piel y esa piel lleva sus escamas placoides, ¿no? Pero de todos modos, si ustedes le tocan aquí entre los dos oídos, van a sentir que ahí está un poco más floja la piel, ¿sí? Precisamente ahí es donde está la fosa endolinfática y podrían quizá ver los orificios o son muy pequeños en la especie que corresponda, pero podrían en algunas especies notarse más. Y desde luego, cuando ya se hace disección, pues se quita la piel y ya se ve muy bien la fosa endolinfática, ¿sí? Bueno, y ya por último, aquí más atrás, en la parte posterior del cráneo, que miren, en todos los vertebrados, la parte posterior, que ustedes pueden tocarse así como, ¿sí? Cuando les dicen tóquense la nuca, ¿sí? Lo que están tocando es una región del cráneo que se llama occipucio, ¿sí? O sea, todos los vertebrados tienen occipucio, o tenemos, ¿no? ¿Y qué hay en el occipucio? Bueno, pues ya comentamos el foramen más grande del cráneo, que es el foramen magnum, que eso significa en español foramen, agujero y magnum mayor, ¿sí? Y por ahí, repito, pasa la médula y se va transformando gradualmente hacia adelante en bulbo y así se sigue el cerebro o encéfalo hacia adelante, que luego vamos a revisar. Y en esta vista dorsal apenas notamos
dos forámenes de nervios craneales. Por aquí entran y salen, ¿sí? Nervios craneales, que ahorita vamos a ver. Por lo pronto, por aquí está marcado que por este foramen entra y sale. ¿Por qué digo entra y sale? Porque es un nervio mixto con fibras sensitivas, que son las que entran, bueno, cuya corriente eléctrica entra al cráneo, y otras fibras que son motoras, cuya corriente eléctrica sale, o sea, es eferente. Una es aferente, otra es eferente, y total que se trata de un nervio que llamamos mixto por tener los dos tipos de fibras. Igual el de acá, ¿sí? El glosofaringio, ¿sí? Entonces, así se llaman esos dos forámenes. Este de acá, que está con el número 10 romano, le llamamos, al nervio le llamamos vago o neumogástrico, y su agujero por el cual pasa tiene el mismo nombre y número, ¿sí? Hay un acuerdo internacional de terminología en que todos los nervios que salen y entran del cráneo y por lo tanto entran y salen del cerebro deben llevar una numeración en romano, ¿sí? En cambio, los nervios que entran y salen a la médula, que en el resto del sistema nervioso central, se tienen que numerar con arábigos, ¿sí? Así, entonces, acuérdense bien de eso. Entonces, cualquier foramen debe llevar el nombre de la estructura que pasa por ahí, en este caso de los nervios, pero pudiera haber algún par de forámenes donde pasa una vena, ¿sí? Hacia afuera, que sería bueno, las venas serían las venas yugulares, pero hay otro par de forámenes por los cuales entran las arterias carótidas, y entonces esos forámenes se llamarían forámenes carotídeos, ¿sí? Bueno, por terminología ya verán que no tenemos límites, ¿no? Bien, esto es para ir empezando, ¿sí? Este es el patrón que tiene el cráneo en vista dorsal, el patrón de los, no solo de la familia Carcarini, sino de un orden, el más grande, de que es el orden Carcariniformes, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver en la siguiente lámina la vista ventral del mismo cráneo. Perdón, me regreso tantito y les recuerdo que eso que están viendo ahí es como el de este cráneo que creo que ya habíamos observado en la sesión pasada, ¿sí? Nada más que aquí su rostro, bueno, sus barras se ven así medio torcidas por la deshidratación. Cuando ya terminan de limpiar el cráneo de tejidos blandos, pues resulta que si lo dejan por ahí sin estar en un medio líquido, pues se van torciendo porque se van deshidratando las barras, ¿no? Bueno, ahí está el rostro. Vean ustedes aquí los bultos de las cápsulas olfatorias, vemos las órbitas oculares y vemos los bultos de las cápsulas ópticas. También vemos algunos procesos de los que les comenté que delimitan a las órbitas, ¿sí? Uno es anterior, el otro es posterior, entonces llamamos proceso preorbitario y proceso postorbitario, ¿sí? Y vemos aquí la fosa endolinfática, donde pongo el dedo, o mejor pongo ya un lápiz. Esa es la fosa endolinfática. Y ahí estarían los forámenes perilinfáticos y endolinfáticos. Quizá no se vea bien porque sí se torció un poco ahí. Bueno, ahora, en la siguiente figura vamos a ver en vista dorsal, entonces como si tuviera yo el cráneo en esta vista, ¿sí? Entonces ahí vemos de nuevo el rostro, vemos las dos cápsulas olfatorias, cada una con su orificio amplio,
que coincide con la posición de los orificios nasales o narinas. Y bueno, en su interior se encuentra el órgano del olfato. Cada órgano del olfato tiene una cierta cantidad de láminas olfatorias. Y en su epitelio o en su superficie ya encontramos las células olfatorias. Pero esas ya se tendrían que ver en cortes histológicos, ¿sí? Bien, me sigo más para atrás, veo las órbitas oculares y entre las órbitas veo dos procesos, o sea, dos abultamientos que permiten una cierta suspensión de las mandíbulas izquierda y derecha anteriores, ¿sí? Es decir, mediante unos ligamentos, la mandíbula superior se suspende del cráneo mediante esos ligamentos rodean los procesos estos. Y por ahí cerca pues ya veremos también que llegan unos músculos, ¿sí? Bueno, luego vemos el piso más o menos plano de la caja craneana y estamos viendo por aquí el lugar, es donde pongo la punta de la pluma, el lugar por donde entran las arterias carótidas, ¿sí? Ahí el nombre en la lámina dice recesos carotídeos. Receso es como un espacio, como si fuera una pequeña fosa, qué sé yo, ¿no? Pero si nos asomáramos más dentro de esos recesos, veríamos que hay esos dos forámenes carotídeos, pero debe haber también otros dos forámenes, y no recuerdo yo bien si son de unos nervios, luego tenemos que ver. Luego lo vemos, ¿no? Y bueno, me sigo más hacia atrás en esta vista ventral del cráneo, y ya me encuentro aquí con el foramen magnum en la parte posterior, pero algo que no les comenté en la lámina anterior es que a los lados del foramen magnum hay los llamados cóndilos occipitales, que ahí están nombrados en el dibujo. Estos ya hacen contacto con la primera vértebra, ¿sí? Y en esta vista estoy viendo en cada lado, cerca ahí de la cápsula óptica, una especie de concavidad, esta que se ve como triangular de aquí, que ahorita vamos, que son las llamadas facetas del iomandibular. Se refiere a facetas como carita, ¿sí? Es una cara del hueso, bueno, del cartílago, en este caso, en que se va a articular otro elemento y se trata de un cartílago llamado iomandibular, por eso el nombre es faceta del iomandibular. Ahorita lo vamos a ver en vista lateral. Bueno, ya regresaremos a estas figuras tantas veces como sea necesario. Paso a otra y es la vista lateral, ¿sí? del mismo cráneo, ¿sí? Y vemos otra vez en la parte anterior el rostro. Hay un término que se usa de manera común, ¿cómo les diré? Por parte de la gente, el pescador, si esto le llama morro. O sea, morro es el rostro del tiburón, ¿sí? Bueno, y vemos aquí lateralmente la cápsula olfatoria izquierda. Luego vemos el proceso postorbitario anterior izquierdo, el proceso postorbitario posterior izquierdo, y este espacio donde pongo la pluma es la órbita ocular, ¿sí? Ahí sí ya vemos su carácter cóncavo, y ahí es donde vamos a ver mayor número de forámenes, ¿sí? Por ejemplo, les voy a señalar por lo menos el foramen por donde entra el nervio óptico. ¿Cómo le llamarían ese foramen?
O sea, del ojo sale el nervio óptico y tiene que atravesar el cráneo para llegar al cerebro. Entonces, como dice ahí mismo, foramen óptico, ¿sí? Y vemos otros forámenes, por ejemplo, el número 5 romano, cuyo nombre es el nervio que pasa por allí, es el trigémino. Posterior a él encontramos el foramen facial, que es el número 7 romano. Ahorita cuesta trabajo verlo, ¿no? Porque está muy chico en la imagen. Y bueno, sigamos ahí con el dibujo. Y vemos otros forámenes pequeños, ¿sí? Por ahí. Aquí falta dibujar unos o varios. Pero ven ustedes, aquí la flecha está señalando un punto. Que déjenme ver si se mantuvo acá. Creo que sí. Aquí, esta parte de acá, que no es un foramen, no es un agujero, es como una depresión ahí que tiene un aspecto diferente o rugoso. Es el lugar donde se fijaba el pedículo óptico, es decir, un cartílago que es como un tallito, va así recto y luego se amplía un poco en su extremo y ahí se fija el ojo. Entonces, sí se mueve el ojo para varios sentidos, pero no se desprende, porque ahí está el tallito ese, pedículo óptico, ¿sí? Bien, y entonces ahora sí, más atrás, vemos la cápsula óptica o auditiva y vemos muy notable el relieve del canal semicircular vertical anterior, por aquí el vertical posterior, pero también vemos lo que les había comentado, que es la faceta del cartílago iomandibular, esta de aquí. Ahí se articula ese cartílago que al rato vamos a ver. ¿Alguna pregunta de estas vistas, dorsal, ventral y lateral? Voy a ver si tengo la posterior, o sea, de la del occipucio. No. En algún lugar tengo dibujado, pero tengo que buscar dónde están todos esos archivos para que completen ustedes la vista externa del cráneo de un tiburón. Bien, aquí me doy un salto y me paso a ver algo del esqueleto visceral. Entonces, acuérdense ustedes que el esqueleto visceral está formado por el esqueleto de las branquias, pero el esqueleto de la branquia 1 y de la branquia 2 de cada lado, allá a nivel de ostracodermo, entonces se perdió el resto de la estructura de la branquia y quedó y se asoció ese esqueleto a la boca, proporcionando así esqueleto o mandíbulas, ¿no? De la boca. Vamos, mandíbula es el esqueleto de la boca, ¿sí? Entonces, en vista lateral, esta es la vista lateral izquierda, vemos el cartílago llamado palato cuadrado, ¿sí? Y vemos que ese cóndilo que tiene ahí, precisamente es el que se articula, sí se articula con uno de estos cóndilos de acá abajo, ¿sí? Pero se mantienen unidos por un ligamento amplio que los va rodeando, ¿sí? Y bien, vemos ahí la presencia de los dientes, pero también vemos la mandíbula inferior, que es el llamado cartílago de Meckel, con sus dientes. Bien, entonces, ya más atrás vemos el segundo arco branquial modificado, ya desde el nivel de placodermos y acantodianos, y entonces representa el esqueleto, o era el esqueleto de la segunda branquia de cada lado, pero ya aquí tiene otras funciones, ¿sí? Entonces,
el cartílago más superior de ese arco se articula con el cráneo en esta precisamente faceta que llamamos yomandibular, porque el cartílago le llamamos yomandibular, el cual desde su extremo posterior hacia la mandíbula inferior manda unas fibras, una buena cantidad de fibras, y eso permite que la mandíbula tenga su movimiento de subir y bajar por acción de músculos, pero que no se zafe, que no esté libre completamente. De tal manera que se mantiene su articulación con la mandíbula superior y entonces, bueno, lo que estaba enmarcado en el neurocráneo era la parte en donde el extremo superior del yomandibular se articula con el cráneo. Luego siguen otro cartílago en cada lado, llamado ceratoyal, y luego hacia adelante un cartílago impar, ¿sí? Que es el de la lengua, ¿sí? Me va a permitir acercar el otro esqueleto. Aquí está el esqueleto que vimos la otra vez, ¿sí? Bueno, esqueleto cefálico. Entonces vemos aquí el cráneo dorsalmente, pero lo voy a desarticular de los cartílagos yomandibulares. Aquí está un cartílago yomandibular, aquí está el otro, ¿sí? Entonces se articulan en la faceta articular, que es esta, ¿sí? Y bueno, ya teniendo este cráneo más grande, pues vamos a revisar también cómo está su rostro, ¿sí? Aunque ya se quebró una de las barras, ¿sí? Cómo está la fontanela anterior, ¿sí? Luego la caja craneana, que es la que estoy, digamos, rodeando. Aquí están las cápsulas olfatorias, aquí están las órbitas oculares, estos espacios, y aquí están las cápsulas ópticas o auditivas. Y no vemos bien el foramen magnum porque se le dejaron las primeras vértebras ahí, entonces me está tapando el foramen magnum. Y lateralmente vemos varios forámenes, pero dorsalmente vemos la fosa endolinfática con los correspondientes forámenes perilinfáticos y endolinfáticos. ¿Sí? Vean ustedes ventralmente las aberturas olfatorias, es decir, las aberturas de las cápsulas olfatorias, ¿sí? Y vean el piso del cráneo. Y bueno, ustedes me dicen qué es lo que más quieren ver del cráneo o recordar con alguna parte. Entonces decía yo, esos cartílagos ¿cómo se llaman? Idiomandibulares, se articulan al cráneo, pero de aquí del extremo inferior del cartílago iomandibular hacia la mandíbula inferior corren unas fibras que aquí ya se las quitaron para suspender a la mandíbula inferior. Y les quería enseñar que el arco yoideo está formado por cartílago iomandibular, cartílago ceratoyal, mejor lo pongo así. Y luego lo que más quería yo enseñarles es esto. Esta es la lengua del tiburón, es el cartílago basillal, ¿sí? Es parte del arco yoideo. Todo lo demás que queda hacia atrás son los arcos branquiales, pues, que luego vamos a revisar con detenimiento, ¿sí? Ahí se ven.
Bueno, entonces, ustedes me dicen si tienen alguna cuestión en particular antes de abandonar estas vistas reales del cráneo del tiburón. Profesor, yo tengo una duda aquí. Sí, En este caso, en cuanto a la dentadura, ¿todos los dientes son homodontos o hay alguno que tenga alguna especialización diferente? mira, homodonto significa dientes iguales, ¿no? Claro, puede haber variación en el tamaño, detallitos y eso, pero podríamos decir que en términos generales, la dentición de este tiburón, como la de la mayoría de los tiburones, ¿sí? Es homodonta, ¿sí? Porque yo veo muy parecido todos los dientes. No sé si alcancen a ver algunos. Sí, sí, se ven iguales. Bueno, Sí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque en muchas especies son un poco diferentes los dientes de la mandíbula superior a los de la mandíbula inferior, ¿sí? Pero en términos generales, y como se ve en el esquema, pues se parecen bastante, ¿no? Entonces decimos que los tiburones y las rayas son homodontos, ¿sí? En cambio, nosotros que somos, heterodontos. sí, tenemos heterodoncia, ¿sí? Como se podría ver en este mamífero, ¿no? En que vemos, por ejemplo, aquí, incisivos, que son más o menos forma de espátula, vemos los caninos, vemos premolares y vemos molares, ¿sí? O sea, ya si, desde el momento en que vemos dos tipos o dos formas de dientes, ya es de dentición heterodonta, ¿sí? Pero sí, miren, deben tener presente que para los taxónomos es importante ver la forma de los dientes de la mandíbula superior y la de los dientes de la mandíbula inferior, ¿sí? No nada más fijarse en una sola mandíbula. Tienen que revisar las dos, superior e inferior, ¿sí? Y acuérdense que, bueno, no sé si está apropiado que les diga que se acuerden porque a lo mejor nunca lo vieron o no lo vimos, que los tiburones una línea filogenética de tiburones del Paleozoico que siguió por el Mesozoico y que inclusive llega al reciente con unos representantes que tienen dos tipos de dientes, ¿sí? Los de aquí más al frente son puntiagudos, ¿sí? Y a los lados son más planos. Es decir, los puntiagudos pudieran funcionar como para retener la presa, ¿sí? Y los laterales, que son más planos, para fraccionarlos, ¿sí? Entonces pudiera hacer que se alimenten de organismos con caparazón como crustáceos y moluscos, ¿no? Ese carácter heterodonto, ¿sí? Se interpreta como que permitió que los tiburones en el Mesozoico no desaparecieran, porque hubo ¿cómo se dice? Una bajada de la diversidad de riqueza y abundancia de osteídeos marinos, ¿sí? De los cuales supuestamente se alimentaban principalmente los tiburones, ¿no? Sin embargo, sobrevivieron por tener heterodoncia y entonces poder alimentarse, además de los peces que pudieran capturar, de crustáceos y moluscos que tienen caparazón. Entonces, la dentición plana aquí a los lados, en los costados, les permitió quebrar esas cubiertas, ¿no? Y de todos, repito, aunque luego hubo una diversificación que implicó ya otra vez la dieta principalmente a base de osteídeos, de todos modos se mantuvo una línea de pequeños tiburones
con heterodoncia, que por lo menos sí tenemos una especie endémica en las costas del Pacífico de México, ¿sí? Y yo tengo ahí en el laboratorio un ejemplar de un tiburoncito de esos que además son del género Heterodontus. Ahí el género hasta nos está diciendo que tiene dentición diferente, no es homodonta, ¿sí? Entonces, bueno, ya quedó aclarado que es homodoncia y heterodoncia, ¿verdad? Sí, ya quedó claro, gracias. Oigan, les voy a hacer una pregunta. Ya dijimos ahorita que los mamíferos, como este gato, o como ustedes y yo, tenemos heterodoncia, pero hay mamíferos que tienen homodoncia. ¿Tienen idea de cuáles? ¿Ni idea? Sí los conocen, porque los quieren mucho. Pues todo un grupo de cetáceos. Los cetáceos los dividimos en misticetos, que son los que tienen cerdas o ballenas para filtrar plancton, y en odontocetos, ¿sí? Que son los que tienen dientes, ¿sí? Denme un ejemplo de un odontoceto. Que cuando salen ustedes al mar o salen en una embarcación, luego lo están ahí acompañando. Los odontocetos de tamaño pequeño relativamente. ¿Se han salido al mar en alguna embarcación? Yo la verdad no he tenido oportunidad, pero sí he visto, bueno, por parte de Videos. mi taller que es sobre mamíferos, sí he visto algunos tipos de odontocetos y misticetos. Según yo, algunos odontocetos pues pueden ser como las ballenas, si no estoy mal. Sí estás mal, perdón. Sí, es cierto, sí, sí, porque son las Esos son bárbaras. misticetos. Ajá, sí. ¿Y odontocetos parecería? ¿Los delfines? Pues los delfines, los cachalotes. Acuérdense del libro de Moby Dick, aunque digan que es ballena. Sí, pero el, el cetáceo que se supone que ahí aparece, es un odontoceto, o sea, es un cachalote, ¿sí? No un misticeto. Luego ya tendremos que ver en el tema de dentición y de otros aspectos, tanto los dientes como las ballenas o cerdas de los cetáceos, ¿no? Bueno, entonces ya quedó claro eso, ¿no? Pasemos a la siguiente figura. Es la parte más posterior del cráneo, donde yo les decía que tiene dos proyecciones llamados cóndilos occipitales, que ya se articulan con las primeras vértebras. Claro que aparte, aquí hay aparte del centro vertebral, aquí hay unas plaquitas, todo eso, pero bueno, están relacionados con los cóndilos occipitales, que no se notan muy sobresalientes en los cráneos de tiburón, pero aprovecho que aquí tengo el de un mamífero y aquí veo los dos cóndilos occipitales. Esto es de aquí. No lo confundan con las cápsulas ópticas, ¿no? Sino que aquí está el foramen magnum y a los lados tiene unos cóndilos, ¿sí? Ahí están, miren, uno y otro. Bien, luego, bueno,
ya hablando de una de las funciones importantes que tiene el cráneo, es la de protección del encéfalo o cerebro. Por eso en este dibujo, bueno, lo hice precisamente cuando había limpiado el cráneo de un ejemplar de tiburoncito. O sea, le retiré la piel, músculos y demás para que ya se expusieran propiamente el cráneo, ¿sí? Con sus cápsulas, procesos y demás. Pero hice un corte medio dorsal. Empecé por la fontanela anterior, ¿sí? Y fui mandando con tijeritas, fui quebrando el cartílago hacia acá atrás, hasta el foramen magnum, ¿sí? Y le desprendí esos cartílagos del lado izquierdo para poder observar el órgano del olfato, el oído interno y la mitad izquierda del cerebro, ¿sí? Claro, en la órbita, sin necesidad de cortar el cráneo, pues ahí vemos el globo ocular con sus músculos y el otro lado debería estar aquí en esta posición, ¿sí? Bueno, entonces una de las funciones es protección del cerebro y de los principales órganos de los sentidos. Generalmente decimos que los principales órganos sensoriales son los del olfato, la visión y el audición y equilibrio, que es el oído interno, ¿sí? Pero aquí mismo, en el cráneo, bueno, en la cabeza del tiburón, entre las barras del rostro, hay un material de aspecto gelatinoso, y si ustedes lo ven con cuidado bajo el microscopio, a la vista, dependiendo del tamaño del animal, pero si no, bajo el microscopio de disección, entonces van a ver aquí una gran cantidad de esferitas, primero túbulos, pero cada túbulo o tubito termina en una esferita. Esos son los órganos sensoriales que captan, a ver, ustedes díganme, ¿qué función pudieran tener este conjunto de órganos que se llaman de Lorenzini, que solo lo tienen los condrictios? No hay ninguna otra clase de vertebrados, pero también están aquí concentrados y están protegidos por las barras del rostro y en las rayas en otras partes, ¿sí? ¿Qué función tienen o qué estímulos reciben? ¿No tienen idea? A ver, un órgano sensorial o un sentido que solo tienen los condrictios, no lo tienen ni los osteídeos, ni los ciclóstomos, y tampoco los tetrápodos. A ver, captan campos eléctricos, ¿sí? O la electricidad de los materiales que están alrededor, ¿sí? Entonces son electrosensoriales, digamos. Y se llaman, como les decía, ámpulas de Lorenzini, ¿sí? O sea, Lorenzini fue un anatomista italiano, creo. ¿Sí? Bueno, el caso es de que también ahí hay sus órganos sensoriales. Y bien, analicemos de adelante hacia atrás lo que es el encéfalo, ¿sí? Y aquí vemos, o empezamos por ver que tiene aquí un abultamiento que hace contacto con el órgano del olfato, y entonces ese abultamiento le llamamos bulbo olfatorio, ¿sí? Todo esto de aquí que estoy señalando, bulbo olfatorio. Luego se adelgaza, bueno, el bulbo olfatorio está recibiendo aquí, en donde estoy marcando así, donde se ve una línea, ahí hay el paso de fibras nerviosas que va del epitelio olfatorio a el bulbo olfatorio. Entonces, esto es lo que sería
propiamente el nervio olfatorio, aunque no le veamos la forma de un cordoncito, ¿sí? Pero ese nervio olfatorio entonces hace contacto con el bulbo olfatorio y aquí corren otras fibras con la información nerviosa correspondiente, ¿sí? Y pasan por un adelgazamiento que se llama tracto olfatorio, pero luego al hacer contacto con el hemisferio cerebral, se forma aquí el abultamiento llamado lóbulo olfatorio, no confundir con bulbo. Este es bulbo y aquí será lóbulo olfatorio, ¿no? Entonces, repito, hace contacto con una parte del cerebro que llamamos hemisferio cerebral. ¿Qué quiere decir hemisferio? Hemi, ¿qué significa, perdón? A ver, muchachas, perdón, señoritas. Está en medio, ¿no? Medio, ¿sí? Entonces, como medio cerebro, ¿no? Eso es lo que significa hemisferio, ¿sí? Claro, esa terminología deriva más del mamífero, ¿sí? En donde sí se ve más claramente que hay dos hemisferios, aquí no tanto, ¿no? Solo en los vertebrados superiores se nota más esa división, ¿no? Pero tienen los mismos centros nerviosos en general. Luego nos vamos más hacia atrás y vemos los llamados lóbulos ópticos. Aquí vemos el del lado izquierdo, desde luego. Por aquí estaría el del lado derecho. Y ya veremos después que del ojo parte el nervio óptico, atraviesa el cráneo por el foramen óptico y luego entra a la base del cráneo, digo del cerebro, y luego de ahí se va, hace contacto con, ¿cómo se dice? Contacto con otras fibras y estas fibras se van aquí al lóbulo óptico y de ahí salen otras a varias partes del mismo cerebro, pero muchas se van a el centro de la visión, el hemisferio cerebral, ¿no? Entonces, por eso le llaman lóbulo óptico. Y claro que entre más agudo sea ese sentido del vertebrado, más grande se verá el lóbulo óptico. ¿En qué vertebrados creen ustedes que los lóbulos ópticos sean muy grandes? En otras palabras, que sean muy grandes porque tienen ojos muy grandes. ¿Qué clase de vertebrados tienen los ojos más voluminosos y por lo tanto su retina con mayor número de células sensoriales? ¿No tienen ni idea? Pues las aves, ¿sí? Si ustedes le hacen disección a un ave, el cráneo, y le quitan los párpados, entonces van a ver un glóbulo ocular, o sea, un ojo muy, muy grande. Es decir, las órbitas oculares del cráneo de las aves son muy amplias para albergar esos ojos tan voluminosos, ¿sí? Entonces, eso se corresponde a ese gran tamaño con el gran tamaño que tienen sus propios lóbulos ópticos, ¿sí? Bueno, regresamos aquí a los condrictios. Nos seguimos más hacia atrás y nos encontramos con el cerebelo. Claro que el cerebelo es impar, ¿sí? Aquí estamos viendo la mitad izquierda del cerebelo. Luego vemos parte del llamado bulbo, ¿sí? Una parte que llaman aurícula. Y aquí ya no le definí más el contorno del bulbo, porque casi inmediatamente del mismo salen unos nervios muy, muy amplios y entonces se pierde la figura exactamente del bulbo.
Y el bulbo se va adelgazando y entonces sale del cráneo como un tubo llamado médula espinal, ¿sí? Bueno, entonces esa es una de las funciones del cráneo en los vertebrados. Bueno, solo los vertebrados tenemos cráneo. Una de las funciones es protección del cerebro y otra es la de protección de los principales órganos sensoriales, ¿sí? Y aquí vemos el del olfato, el de la visión, el de la audición y equilibrio, ¿sí? Y bueno, también vemos la trayectoria de algunos nervios craneales. Por ejemplo, aquí está saliendo uno que es mezcla, o sea, se juntan el nervio número 5 con el 7 y forman una rama que va por acá, pero también forman otra que se ve más ventralmente. Luego mandan otras ramas en otros sentidos. O sea, es muy complejo ese conjunto de dos nervios craneales, el 5 y el 7. ¿Sí? Pero también vemos otra vez aquí el glosofaringio que se va a partes de las branquias y digamos, incluyendo lo que tienen relacionado con los cartílagos basilares, ¿sí? Pero el término de glosofaringio viene de los mamíferos, en que van unas ramas a la parte de la lengua y otras a la parte de la faringe, ¿sí? Se llama glosofaringio. Es el número 9 romano. Y aquí está el más grande de todos, que se llama pneumogástrico, es decir, neumos. ¿A qué se refiere? ¿Tienen idea? Neumo. Neumo se refiere a aire. Entonces, ¿qué órgano es el que tiene que ver directamente con el aire? Siempre me acuerdo de el nombre que antes le daban a las llantas de los carros, los neumáticos. Neumos, ¿qué significaría entonces? A ver, dinos, Alesia. Oigan, Alesia ya se fue a dormir o a desayunar. A ver, que nos diga Leslie. Están en los pulmones, ¿no? O bueno, me suena. Sí, o sea, los órganos que tienen que meter aire son los pulmones, ¿sí? Y sus análogos en los peces serían las branquias, ¿no? Así es de que entonces neumogástrico es un nervio craneal que va o viene de los pulmones o de las branquias en los peces, pero otra parte va o viene de parte del tracto digestivo, por eso se llama gástrico. Gástrico se refiere a estómago, ¿sí? Pero no quiere decir que este nervio pues, llegue a todo el tubo digestivo, ¿no? Pero sí a las partes más anteriores, que son pues, la faringe, el esófago, el estómago, ¿sí? Entonces, neumogástrico. Pero tiene otro nombre que nos parece más, más común, digamos, vago, nervio vago. Es el número 10 romano. Bien, entonces, vean ustedes, esa es una de las funciones del cráneo, ¿sí? Veamos qué otra función puede tener. Me voy a saltar esto y luego nos regresamos, ¿no? Aquí que vemos, miren, lateralmente está el cráneo, pues no lo dibujé todo. Sin embargo, aquí alrededor del ojo, o sea, en la órbita ocular,
podemos encontrar varios músculos. O sea, otra función del cráneo es proporcionar superficies de fijación para músculos. Y así vemos aquí un músculo que viene del, ¿cómo se llama? Del arco yoideo, ¿sí? Aquí otro quizás sea de la musculatura axial ya, no estoy seguro. Y también vemos músculos que son de las mandíbulas, que se fijan en la parte ventral o lateral del cráneo. Y bueno, da la casualidad que esta especie de tiburón, bueno, este género, Chrysoprionodon, si ustedes lo ven externamente, con el animal completo, aquí ven la piel, aquí ven la abertura del ojo, y ahí ven ya, ¿cómo se llama esta parte del ojo? Pues como dice aquí, ¿verdad? Para que les pregunto si ahí está escrito. Aquí se ve el iris y la abertura del iris, que es la pupila, ¿no? Entonces veo aquí aparte la esclerótica, ¿sí? Y entonces ya como que se imaginan mejor el globo ocular. Bueno, el caso es de que hay una estructura así laminar que le llamamos párpado nictitante, que en un momento determinado ustedes ven que recorre el ojo y se regresa, ¿sí? Perdón, y aquí en este esquema, en que se quitó ya la piel, vemos que ese párpado nictitante está, digamos, accionado por un músculo que se llama levator, me falta, está mal escrito, no sé si dice bien, levator palpebrae nictitans, o sea, elevador del párpado nictitante. Es decir, que cuando se contrae este músculo, obliga a que esta estructura llamada párpado nictitante recorra el ojo, o sea, limpie la córnea y regresa, ¿sí? Es el método que tienen los condrictios, ¿eh? Pero los que presentan, condrictios que presentan párpado nictitante. Entonces, otra función, repito, del cráneo es la de proporcionar, déjenme ver si hay otra figura, no, proporcionar superficie para inserción o fijación de músculos, ¿sí? Bueno, aprovecho también la figura esta para recordarles que aquí está el proceso preorbitario que viene desde la cápsula olfatoria y por acá está el proceso postorbitario que viene de la cápsula óptica. Pero ahí cerca de ellos, bueno, cerca de posterior, viene un canalito que es continuación de otro que viene de los costados del cuerpo, uno de cada lado, sí, del cuerpo, pero luego tiene una conexión con el del otro lado y sigue para adelante, se ramifica para acá, etcétera, etcétera. Y ese es otro órgano sensorial, ¿sí? Que se llama de la línea lateral, ¿sí? Entonces el conjunto de estos canalitos con estos dos procesos, ¿sí? Como que ayudan a completar parcialmente, bueno, a aumentar la protección del globo ocular, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este esquema? Porque no sé si sea descriptivo. De mi parte no, todo bien. Bueno, vamos a seguir. Y vemos ahora sí el globo ocular ya separado del ojo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, en el pedículo óptico, ese como tallito que les decía, que se fija en la órbita ocular y deja una marca. Cuando ustedes se lo retiran, todos queda ahí la marquita en la órbita ocular, ¿no? Entonces, es el método para fijar el globo ocular. Y luego el globo ocular se tiene que mover en varios sentidos, para eso hay dos músculos
llamados oblicuos superior 1 y el otro oblicuo superior, no, perdón, uno oblicuo superior, otro oblicuo inferior. Aquí están los términos, miren. Músculo obliquus superioris, que está en latín, y acá está el antagónico, que sería este de acá abajo. ¿Sí? Sería el inferior, y aquí se ve, como el vistado ventral, vemos el inferiores, pero parte también de el superiores. Bueno, hay dos músculos oblicuos que mueven al ojo y otros 4 que son rectos. ¿Sí? Entonces son el recto superior. A ver, déjame encontrar aquí el cursor. El recto superior, el recto posterior. Luego tendríamos que ver del otro lado el recto inferior y así se completan 4 rectos y hay 2 oblicuos. ¿Sí? Y noten ustedes que los mismos nervios, digo, músculos extraoculares, están inervados, ¿no? Por 3 diferentes nervios craneales. Por ejemplo, este músculo de acá se inerva por el nervio craneal número 6, este de acá, que, bueno, su nombre sería el músculo, digo, nervio abducente. ¿Sí? En cambio, este de acá, que es el 4 román, sería el nervio troclear. ¿Sí? Pero hay otro nervio que se divide en 4 para llegar a los otros 4 músculos que no mencioné y se llama nervio motor ocular común. ¿Sí? Entonces ahí se ve claramente cómo se ramifica a un recto, a otro recto, ¿sí? Y además se llega al oblicuo inferior, ¿sí? Ya lo estudiaremos después. El caso es que ahí están los músculos que mueven al globo ocular y que se fijan a la órbita ocular del cráneo. Aquí está el nervio óptico. O sea, en vista ventral, estoy viendo aquí parte de la órbita de un lado, ¿sí? También le quité el piso a la caja craneana, ¿sí? Y veo parte del encéfalo por acá. Pero lo importante es que estamos viendo aquí la glándula hipófisis. Bueno, es que se me está yo acordando de que luego tiene uno la costumbre de manejar términos más o menos científicos en la vida común, y entonces interactúa uno con la gente y hay confusiones, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. En este mismo esquema, vean ustedes, como hice un corte del cráneo, ¿sí? Veo un espacio que es el foramen óptico, por el cual entra el nervio óptico. Miren, aquí se ve claramente que sale del globo ocular. Entonces viaja por la órbita ocular, atraviesa el cráneo por el foramen óptico y llega aquí. Pero acá se encuentra con el del otro lado y entonces ya hay más, digamos, dorsalmente, se internan fibras ópticas, fibras nerviosas del ojo izquierdo, se juntan con las del ojo derecho y total, al final llegan a algunos centros de la visión, ¿sí? Entonces se ve claramente la entrada del nervio óptico, que es el número 2 romano, y por lo tanto así se llama el agujero foramen óptico, ¿sí? Y vemos aquí unas estructuras ventrales y entre ellas la glándula rectora del cuerpo, la hipófisis, ¿sí? Bueno, entonces decía yo que tengo que ver el nombre de cada uno de estos nervios, ¿sí? Bueno, que escribirlo de manera muy clara para el lector, ¿no?
Más hacia atrás, y en vista dorsal, estamos viendo la fosa endolinfática, en donde les comenté que están un par de orificios endolinfáticos, luego 2 orificios perilinfáticos, y todos ellos se conectan con los oídos internos. Y vemos otra vez el foramen magnum, ¿sí? Déjenme encontrar el cursor aquí. ¿Por dónde anda? Aquí está. El foramen magnum y los forámenes del vago y del glosofaringio. Bueno, por lo pronto, eso es lo que quería que vieran del cráneo del condrictio, para que tuvieran una visión, una primera visión de algunas de las funciones del mismo cráneo, ¿sí? Protección, en este caso, del cerebro y de los órganos sensoriales principales. No abarca todos porque muchos están fuera de la cabeza, ¿no? En otras partes del cuerpo. Bien, ahora, pasaríamos a la otra clase de peces que son los osteictios, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo de un artículo, bueno, de lo que va a ser un artículo sobre el esqueleto de un osteictio. Aquí se trata de un pequeño pez óseo, o osteictio, de allá del sureste de México y de Guatemala, ¿sí? Y en su morfología externa, pues como ya lo habíamos visto, se ve que aquí está la región cefálica, vemos claramente el opérculo que tapa las branquias, vemos la boca terminal, aquí el ojo, por aquí la narina izquierda, y yéndome más hacia atrás, veo que el cuerpo se adelgaza, bueno, se restringe y queda, déjenme encontrar el cursor, queda aquí el pedúnculo caudal, del cual sale la aleta caudal. Internamente ya veríamos que aquí va la columna vertebral, luego se forma un complejo caudal de huesos que soportan a la aleta caudal. Vemos aquí en esta familia de osteictios que tiene una aleta dorsal normal, digamos, de radios, pero otra segunda aleta que más bien es pequeña y carnosa, ¿sí? Esto lo ven tanto en bagres como pirañas y otros. Este pez de aquí del sureste es del mismo grupo de las pirañas, ¿sí? Bueno, entonces vemos 2 aletas dorsales, la caudal, la anal aquí, y aquí el par de aletas pectorales y el par de aletas pélvicas. Quiero que noten un conjunto o una hilera de escamas perforada, que más o menos coincide con, ¿cómo les diré? No es con bueno, no están en el eje del geométrico del cuerpo, porque están sobre la piel, ¿sí? Pero hacen una curvatura, en este caso hacia abajo, luego se ubican lateralmente aquí en el pedúnculo caudal, pero muchos otros peces tienen la curvatura hacia arriba, en otros va curvo hacia arriba y luego se baja, etc. Toda esa línea, sí, repito, es la que llamamos de la línea lateral, pero que contiene el órgano o sistema sensorial de la línea lateral, cuyas unidades funcionales les llamamos, vamos a verlo después, neuromastos. Entonces son, y bueno, ese sistema sensorial, aquí a nivel de la cabeza se ramifica mucho. Aquí se ramifica, por ejemplo, un canal que baja por el preopérculo, se va hacia adelante y abarca la mandíbula inferior, pero por acá arriba hay otras ramas muy complejas, ¿sí? De la línea lateral, están ahí dibujadas algunas, no están todas porque si no todo se pondría negro en el dibujo, ¿no? Bueno, el caso es de que en los costados ustedes ven lo que llamamos línea lateral, ¿no? La parte cefálica del
los osteictios es muy compleja, ¿sí? Para eso nada más quiero darles una idea. Lo que están viendo ahí es repito, el esqueleto de un pez dulceacuícola que pertenece a un grupo donde están las pirañas, ¿sí? Nomás para darles una referencia, pero las pirañas no llegan a México, están allá por el Amazonas, ¿no? Sin embargo, este pececito es de aguas tropicales de allá de Chiapas y de Guatemala. Pero quiero enseñarles lo equivalente en otra familia de peces, Bosel, ¿sí? Que es un pez óseo marino, ¿sí? Que se llama pargo. Sería este de aquí, miren. Entonces aquí está la región cefálica, que es muy compleja. Luego ya sigue la columna vertebral con los soportes de aletas, ¿sí? Y las costillas. Pero en la región cefálica, o sea, junto al cráneo, vamos a encontrar inclusive el esqueleto apendicular, es decir, cintura escapular, ¿sí? Que soporta la aleta pectoral de cada lado, y luego la cintura pélvica aquí, con sus aletas pélvicas acá, ¿no? Entonces hay una gran concentración de estructuras, tanto esqueléticas como musculares, de los sentidos, etcétera, ¿no? Y adentro, pues, una parte del sistema digestivo que empieza con la boca, ¿sí? Luego estaría allá adentro la cavidad bucal, luego más atrás la faringe, que es donde están las branquias, y después se sigue uno más hacia atrás, ya seguiría el esófago, si el animal estuviera completo, ¿no? Bueno, repito, este es de un pargo, ¿sí? Que es pertenece el pargo a una familia que a su vez está dentro del orden más grande de vertebrados, ¿sí? El orden Perciformes. En el orden Perciformes vamos a encontrar la mayoría de los osteictios, ¿sí? Y es, repito, el orden más grande de vertebrados, no solo de peces, sino de todos los vertebrados, ¿sí? Con docenas de familias. Y este pargo, que es pariente del Huachinango, ¿sí? Pertenece al género Lutjanus, con J, pero decimos Lutianus, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco los caracteres del esqueleto de un osteictio, que es bastante complejo, ¿sí? El esqueleto de osteictios es más complejo que el de los tetrápodos, ¿sí? Bien, les voy a dar una idea nomás para que se impresionen. En el dibujo del esqueleto cefálico de ese pez de Chiapas, es género Gramocarax, pero no hay que manejar el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? De cráneo propiamente, o sea que cráneo como la parte que protege directamente al cerebro y a los principales órganos de los sentidos, nada más lo vemos por aquí, así, miren, con esta cresta por acá, ¿sí? Luego se dirige hacia adelante, ¿sí? Aquí lleva algo más, por aquí lleva las dos cápsulas ópticas, pero muy complejas, o sea, con muchos huesos, con diferentes formas, ¿sí? Y el hueso frontal, junto con otros dos huesos vecinos, participan en la formación de la órbita ocular, ¿sí? Y aquí hay otra serie de huesos que van debajo del ojo, bueno, rodeando al ojo, y les llamamos huesos suborbitales. Y hay que numerarlos, como todas las estructuras que van repetidas, ¿sí? El conjunto de estructuras tiene un nombre, en este caso es serie suborbital, y cada uno de los elementos hay que numerarlos. Entonces, vemos aquí el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 ya se articula con unos huesos del cráneo, ¿sí? El mismo número 1, bueno, tiene una relación mediante ligamentos con otros huesos del cráneo, por ahí que no se ven, ¿no? Entonces,
Si yo retiro esta serie de huesos que se llaman suborbitales, ya vería yo más el paladar y la serie de huesos que llamamos suspensión mandibular. Pero por lo pronto me está tapando la serie esta de huesos suborbitales, ¿no? Y también veo aquí una serie de huesos, un conjunto de huesos planos que protegen a las branquias y se llaman preopercular, opercular, subopercular e interopercular. Son 4, ¿sí? Huesos planos que si yo levanto esta tapa ya veo las branquias en el pez cuando está completo, ¿sí? Veo también las mandíbulas superior e inferior. Ven ustedes que la superior lleva al premaxilar y al maxilar, ¿sí? Que llevan dientes, ¿sí? Y en la mandíbula inferior solo el hueso dentario lleva dientes, porque el ángulo articular no lleva y la misma lengua pudiera o no, según la especie, llevar dientes, ¿sí? El hueso basilar, ¿no? O hipollar más bien. Bueno, entonces es complejo el esqueleto cefálico, ¿sí? Pero lo que llama la atención es que junto con el cráneo vamos a encontrar la cintura escapular, muy compleja, también la cintura pélvica, que se va a acercar, viene por allá atrás. Vamos a ver además varios conjuntos de huesos, ¿sí? Que tienen un cierto orden y luego ya veremos una clasificación de los huesos o cartílagos de un vertebrado, ¿no? Bueno, si yo a ese pez le quito todo lo que es esqueleto visceral, me va a quedar solo el llamado neurocráneo, que es el que comprende aquí la caja craneana. Ahí adentro está el cerebro, pero a los lados del cerebro están los oídos internos dentro de las llamadas cápsulas ópticas o auditivas, y los cerebros, digo, los órganos del olfato, van a estar ubicados por aquí, pero me faltan el lacrimal. ¿Y cuál otro más? Creo que aquí falta otro más, pero bueno, pues simplemente el llamado nasal no está aquí dibujado. Entonces el hueso nasal más el etmoides, el vomer y otros más por ahí, constituyen la serie, ¿cómo les diré? Constituyen la región olfatoria del cráneo, ¿no? Bueno, veamos aquí este espacio que es la órbita ocular, todo este de acá, ¿sí? Y está de manera más sencilla organizado, porque lleva un hueso impar hacia aquí abajo, pero muy largo, que se llama parasfenoides, ¿sí? Y claro, aquí en la parte media vemos unos huesos aplanados que en el animal completo se continúan con una membrana que constituye un tabique interorbitario, ¿sí? Bueno, cada uno con sus nombres. Y acá, en este espacio que está aquí dibujado, ¿qué órgano de los sentidos estaría ubicado? Desde luego, miren, aquí está el hueso prefrontal, de aquí, luego el etmoides, ¿cómo se llama? Algunos le llaman prevómer, pero yo le llamo vómer, ¿sí? El etmoides lateral o prefrontal, etc. Entonces, por aquí queda el órgano del olfato, o sea, que esta es la cápsula olfatoria. Ya después veremos la complejidad de la cápsula óptica. Pero en este esquema, ¿dónde quedaría ubicado el ojo o globo ocular?
Sería ahí en el espacio en donde está escrito, ahí en donde tiene el cursor. En este espacio, ¿no? Ajá. Está delimitado por el hueso frontal y por el esfenótico, y luego parte del prótico, parte del parasfenoides que se va también delimitándolo ventralmente, y además hay que considerar el prefrontal, de acuerdo a un criterio de terminología, ¿no? Otro criterio sería que el etmoides lateral se le llamará prefrontal, al prótico, le ando cambiando el nombre, prótico y el epistótico, etcétera. Bueno, o sea, ahí tenemos la cápsula olfatoria, acá la cápsula óptica, con huesos como esfenótico, prótico, ¿cómo se llama? Prótico, epistótico, y hay muchos que terminan en óptico, se refieren a el oído, ¿sí? Y desde luego vemos aquí las órbitas oculares, y entre las dos cápsulas ópticas es donde vamos a encontrar de manera más accesible la caja craneana, ¿sí? Ahora, debo comentar algo. Aquí en la órbita ocular está el órgano del olfato, o sea, el ojo o globo ocular, y el cual se mueve mediante músculos extraoculares. Dos de los músculos en cada lado se van a meter por este foramen. Perdón, estoy pensando aquí que hay que cerrar una ventana para que no se haga la corriente de aire. Pero son cosas domésticas, ¿no? Bien, entonces esta es la vista lateral del cráneo de un osteícteo, ¿sí? Y noten ustedes la gran cantidad de huesos que tenemos que observar o citar, o no, claro, no se van a aprender de memoria todos los huesos en cuanto a qué relaciones articulares tienen, ¿no? Porque si yo quisiera que salieran mal en un examen, que por lo difícil sería que les pusiera yo una pregunta que dijera, ¿con qué huesos hace contacto el pterótico? Entonces ya ven aquí el pterótico, entonces tendrían que pensar que hace contacto con el epiótico, con el parietal, con el pterótico, no, con el esfenótico, el proótico, con el osfitótico, ¿cómo se llama? Opistótico, etcétera, ¿no? Y luego así con cada uno de ellos, a ver, ¿con qué hueso se une el exoccipital? ¿No? Ya tenemos que decir, con el supraoccipital, con el epiótico, con el pterótico, con el ¿cómo se llama? Basioccipital, etcétera. Y entonces se pone difícil la situación. Pero no se trata de que en esta materia, en este curso, se aprendan muchos nombres de partes, ¿no? Sino los aspectos generales, ¿sí? Y sus implicaciones funcionales, etc. Bien. Se acostumbra a ilustrar también el cráneo, como lo vimos también en el tiburón, en vista dorsal y en vista ventral. Bueno, lateral y debe haber posterior, pero quién sabe si aquí están. No. Así es de que aquí vemos el cráneo de este pez en vista dorsal, ¿sí? Y noten ustedes que hay una especie de forma de triángulo, bueno, sí, una forma de triángulo en esta vista, con el lápiz hacia adelante y la base aquí atrás. Así se ven muchos osteícteos, ¿sí? Inclusive el de este pargo, ¿sí? Así se vería, pero no se aprecia bien ahorita porque está ahí montado, ¿no? Aquí, como se trata de un orden que no es de los perciformes, y es el orden donde están, repito, pirañas, bagres, carpas,
anguilas eléctricas, con todo eso. Bueno, los de esta familia se caracterizan por tener ahí unas fontanelas, pero no es muy común eso en los osteícticos. Estos espacios en el dorso del cráneo, ¿no? Sí vemos aquí el hueso más grande, que es el frontal, pero también es muy largo el paraesfenótico, que está ahí en posición ventral. Aquí vemos una órbita ocular, aquí vemos otra, aquí vemos los huesos que contribuyen a formar el rostro, por aquí estaría los huesos del occipucio, o sea, el base occipital, los dos exoccipitales, que son estos, y el supraoccipital, son los tres principales, ¿no? Bien. Luego vemos aquí ya el esqueleto visceral, que son arco mandibular, serie palatina, suspensión de la mandíbula, ¿sí? Lo vamos a ver con un poco más de detenimiento en el género luteans o en el parvo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos el arco yoideo, que consiste en una barra yoidea que soporta estos huesos curvos, los cuales en todos los osteictios vamos a ver que deben llegar al borde del opérculo para formar una membrana como plisada, o sea, como sí, no encuentro otro término, como si estuvieran viendo una cortina o una falda plisada, así con varios, ¿cómo les diré? Pliegues, ¿no? Bueno, entonces eso se logra porque la piel pasa de un radio branquiostego al otro, de estos que están aquí, y vean la curvatura que debe corresponder más o menos con la curvatura del opérculo, ¿sí? Que va por acá. Bien, también hay que ver, bueno, y entre las dos barras de estas se encuentra un hueso impar llamado uroyal, que sirve para fijación de varios músculos, unos que vienen de la cintura escapular y otros que van hacia las mandíbulas. Bueno, pero aparte de eso, vemos el aparato branquial, que es el que soporta las branquias. Ventralmente vemos que está formado por varios huesos, ¿sí? Pero en la parte dorsal vemos menos huesos porque ya se han modificado muchos en otros llamados faringobranquiales, etcétera, ¿no? Ya veremos después de un solo ejemplo, o sea, de un solo arco branquial, qué huesos lo conforman y por dónde pasa la arteria branquial que se va a ramificar para formar capilares a nivel de las laminillas o filamentos branquiales para el intercambio de gases. O sea que esta parte de acá del cráneo, digo del esqueleto, lo vamos a volver a ver en el tema del respiratorio, ¿sí? Bien, luego aquí vemos ya la cintura escapular por separado, porque miren, en la vista cefálica, está en esta, si se asoma un poco, miren, empiezo a ver la cintura escapular formada por este hueso que se llama posttemporal, ¿sí? Pero luego sigue hacia atrás y hacia abajo el supracleitrum, el postcleitrum superior, postcleitrum inferior, o 1 y 2 y 3. Tienes a 3 de los postcleitra. Veo el hueso llamado cleitrum, que en latín significa clavícula, ¿sí? Quizás sea el homólogo de nuestra clavícula de los tetrápodos, ¿no? Pero luego veo también otros huesecillos que me lo tapan en el opérculo, y quizá lo vea yo aquí, miren, ¿sí? Me está tapando al hueso más grande, que es el cleitrum, pero también los que van por encima del cleitrum, que serían el supraoccipital, ¿sí? Uno de cada lado,
luego el postcleitrum superior, postcleitrum inferior, el cleitrum, luego escápula y coracoides, que eso no está bien representado, está incompleto. Y aquí la cintura pélvica, que al contrario de que la pectoral, es muy sencilla, porque está formada de un solo hueso de cada lado, y cada uno de ellos soporta a una aleta pélvica, como se ve en esta vista ventral, ¿sí? Esta es la vista lateral de la cintura pélvica, ¿sí? Muy simple, pero comparen con la cintura escapular. Tiene al posttemporal, al supracleitrum, al cleitrum, la escápula y coracoides. Vemos el postcleitrum superior, postcleitrum inferior. Bueno, son 3 postcleitrum, ¿no? Y aquí ya está la aleta pectoral, ¿sí? Entonces, muy compleja la cintura escapular, ¿sí? Porque además el hueso más superior se articula con 2 huesos del cráneo, ¿sí? En cambio, los tetrápodos ya no tenemos ese hueso, entonces está más libre la cabeza con respecto al cuello, digamos, o región cervical, ¿no? Luego, déjenme ver. Eh, ya casi para terminar, hay que considerar lo que llamamos columna vertebral, ¿sí? Y aquí está representadas unas vértebras de la región precaudal, bueno, una sola, no 2, de la región precaudal y 2 de la región caudal. ¿Cómo las diferenciamos? Pues porque las precaudales tienen los procesos transversos libres, en cambio en la región caudal ya se juntaron el izquierdo con el derecho para formar un arco emal que se continúa como una espina emal. En cambio aquí, en la región precaudal, los procesos transversos no se han juntado en sus extremos, ¿sí? Y además a esos mismos procesos transversos se deben fijar las costillas. Perdón por la tos, pero es porque se me reseca la garganta de tanto hablar. Y bueno, y vemos una vértebra, lateralmente vemos una vértebra precaudal y otra caudal. La diferencia, repito, es entre ellas dos, es que la caudal tiene un arco emal continuado con una espina emal, ¿sí? Mientras que la precaudal no tiene esos arcos y en cambio se articula con costillas, como se ve acá. Y bueno, siguiendo otra vez con la columna vertebral, si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar que en todos los osteitos varias vértebras se modifican en huesos aplanados, ¿sí? Que forman lo que llamamos el complejo caudal. O sea, un complejo es un conjunto de piezas de diferente tipo. Entonces aquí cada hueso tiene su nombre, pero en conjunto el mejor le llamamos complejo caudal. Ya para entrar en detalles y distinguir entre varios grupos taxonómicos que pudieran tener, por ejemplo, en lugar de tener 2 sepurales, que tuvieran 3, entonces podría diferenciar especies y quizá algún epural que sea más largo que el otro podría también permitir separar entre 2 especies o más, y así por el estilo de varias de las piezas del complejo caudal. Pero aquí funcionalmente lo que importa es que en todo el borde del complejo caudal se van a fijar los radios que constituyen la aleta caudal, ¿sí? Entonces, repito, esta es la parte del complejo caudal, que es la parte más distal de la columna vertebral. Bien, bueno, ya para acabar, vemos los soportes de las espinas y radios de las aletas impares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la aleta dorsal, ¿sí? Y entonces está soportada, bueno, sus elementos están soportados por otros elementos de hueso que llamamos soportes de la aleta dorsal o pterigióforos,
Sí, aquí está el nombre, miren, pterigióforo es el término, digamos, técnico o más oficial, porque ¿qué quiere decir pterigióforo? Foré quiere decir llevar y pterigión significa aleta, o sea, que llevan aletas. En este caso, bueno, están soportando la aleta dorsal. Igual pasa con la aleta anal, está reforzada, bueno, soportado sus espinas y radios por pterigióforos, ¿sí? Que suman un cierto número, ¿no? Entonces, cada pterigióforo tendrá un número, igual, igual que, digamos, costillas, todo eso. Pero aquí les voy a dar les voy a señalar un carácter que nos está indicando que aquí había una aleta, bueno, la misma aleta dorsal se extendía desde la parte más anterior hasta cierto punto, ¿sí? Pero que perdió los elementos de aquí arriba, ya sea espinas o radios, y solo se quedaron sus pterigióforos, que ahora les llamamos supraneurales, ¿sí? Así de que, entonces, ahí con esto terminaríamos esqueleto axial, ¿no? ¿Y qué tendríamos que estudiar después? Bueno, pues con más detalle el cráneo, lo cual ahorita no lo vamos a hacer, ¿sí? Lo único que quiero que capten es que en el cráneo de los osteichos hay un gran número de piezas, ¿sí? La gran mayoría son de hueso y uno que otro cartílago, ¿sí? Cada uno de los huesos, desde luego, tiene su nombre, ¿sí? Pero bueno, aquí inclusive están las flechitas, pero faltan los nombres, ¿no? Que luego se los vamos a agregar, ¿sí? Pero digamos que podríamos decir que el cráneo en general tiene aquí una región olfatoria, en donde se va a conformar la cápsula olfatoria. Lo que pasa es que aquí le quitamos el hueso nasal y el primer hueso suborbital, que eran los que principalmente constituían este espacio que llamamos región olfatoria, ¿no? Bueno, luego siguen las órbitas oculares y luego ya las cápsulas ópticas, pero que están integradas al resto del cráneo, que es la caja craneal, ¿sí? Y esta es la parte más compleja de conocer y distinguir y de hacer la disección, ¿no? Pero también aquí tenemos un esquema en que se le quitó todo lo del lado izquierdo, y entonces que vemos que en la región olfatoria, pues ahí está el órgano del olfato, ¿no? Aquí está dibujado el hueso nasal, ¿sí? Más atrás estaría el hueso, déjenme acordar, el, está yo aquí acordándome, el etmoides, etc. Hay etmoides, prefrontal, etc. En este espacio es donde van a encontrar el órgano del olfato, pero faltarían los huesos nasal y lacrimal para completar esa como caja para el órgano del olfato. Aquí está dibujado, si puse aquí el hueso nasal, pero me falta por acá el hueso lacrimal, ¿sí? Y ven ustedes el órgano del olfato con sus laminillas olfatorias, ¿sí? Y luego ya vemos el tracto olfatorio, y cuando ya va a hacer contacto con el cerebro, se amplía en el llamado lóbulo olfatorio. Lo ya vemos el hemisferio cerebral izquierdo. Aquí vemos el lóbulo óptico izquierdo, o sea, uno por cada vehículo, digo cada vehículo, ahí, olviden eso. Más atrás vemos el cerebelo, y luego ya el bulbo, que siempre está tapado por otros órganos, y se continúa hacia atrás como médula. Pero lo que es aquí, la órbita ocular incluye al ojo, desde luego, ¿no? Y no está dibujado para que podamos ver el nervio óptico.
que llega a la base del cerebro, ¿sí? Y luego ya se va ramificando ya adentro. Pero en las cápsulas ópticas, que son muy complejas, tenemos la parte del equilibrio, es decir, la parte que da información de posición de la cabeza, son los canales semicirculares, estos que están aquí, el vertical anterior, canal semicircular vertical posterior, luego el canal semicircular horizontal, ¿sí? La parte, en un extremo de cada canal se abulta, ¿sí? Y ahí encontramos unas estructuras que dan información de posición de la cabeza. Y hay otras vesiculitas por ahí, pero aquí no está dibujada una muy grande, ¿sí? En la cual hay una piedra, o sea, una concreción calcárea, pero hay hasta 3 concreciones que luego, bueno, que tienen que ver con la audición, ¿sí? Luego vemos eso. En vista dorsal, ahí está el cráneo a través del osteícteo, ¿sí? Aunque le dejé este lado los huesos suborbitales, que incluyen al lacrimal y, como les decía hace rato, también el nasal, prefrontal, el maíz, todo eso. Entonces ahí está ubicada el órgano del olfato, como se ve en este esquema de acá. Bien, si yo le quito todos los huesos del dorso, ¿sí? Podría ver, aparte del los 2 tractos olfatorios, si ya el cerebro, vista dorsal, vería, por ejemplo, los lóbulos olfatorios, los hemisferios cerebrales, los lóbulos ópticos, el cerebelo, luego el bulbo, o, ¿cómo se llama? Bulbo raquídeo, o simplemente bulbo, y ya sale, se continúa como médula, que se va por el foramen magnum, ¿no? A los lados del cerebro, los 2 oídos internos, que ya describí aquí, mientras se fueron a ver quién sabe qué es lo que hacía mamá. Digo, qué es lo que hacía alguien allá arriba. Bueno, entonces, esto de aquí, repito, déjame encontrar el cursor, es la cápsula óptica, muy compleja, ¿sí? Aquí la vemos ya descubierta, ¿sí? Y ven ustedes que hay varios huesos que terminan en su nombre en óptico. Por ejemplo, esfenótico, pterótico, proótico, opistótico, epiótico, y ya, con esos terminamos de nombrar los que conforman la cápsula óptica, ¿sí? Bien, creo que con eso debemos terminar hoy porque hay mucha información, mucha información en poco tiempo, ¿no? Nada más quería yo insistirles un poco en que aquí está ubicado el cerebro y los principales órganos de los sentidos. Faltaría aquí el dibujo del ojo, estaría bien, ¿sí? Pero este esquema que tenemos ahorita no es del ese pariente de las pirañas, es de un Luteanus como ¿sí? Que luego vamos a seguir revisando, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre osteología de osteídeos? Los que callan otorgan. O sea, no hay preguntas. Seguramente hay muchas, pero no saben ni por dónde empezar de tantas, porque están ustedes enfrentándose a una información compleja que implica no solo tomar en cuenta formas de estructuras, sino sus posiciones, sus ubicaciones y sus funciones también, con
con muchos nombres además, ¿sí? Pero bueno, al terminar el curso van a ver que van a tener una gran lista de nombres en la memoria, ¿sí? De partes de los vertebrados, ¿sí? Que tarde o temprano van a utilizar para otros cursos que lleven u otros, digamos, proyectos de investigación. Bien, entonces, si no hay más dudas, todo esto lo vamos a continuar, ¿eh? No crean que es lo único que vamos a ver de esqueletos de peces, ¿no? Es decir, cuando lleguemos a temas como, digamos, nervioso, pues volvemos a ver huesos, nombrarlos y demás. O cuando estemos en digestivo, también hablamos de ciertos huesos que tienen que ver con las mandíbulas. Cuando estemos en respiratorio, todos los que tienen que ver con las branquias, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer después, ¿sí? Es ver ya tetrápodos, también considerando una especie representativa, que en el caso de los anfibios sería la rana, ¿no? Aquí vemos el cráneo de la rana en dos vistas, faltaría la vista lateral, luego vemos los reptiles representados por una lagartija, ¿sí? Aquí faltan otros esquemas, dorsal, ventral, posterior. Está el cráneo de las aves, igual faltan las otras vistas, y de los mamíferos, que está aquí el del gato, ¿sí? Pero aquí es una oportunidad que vamos a utilizar después o aprovechar después para ver qué diferencias ha habido en el cráneo, en el cráneo, en una línea filogenética que va de los reptiles pelicosaurios, pasando por los terápsidos y luego llegando a los mamíferos típicos, ¿sí? ¿Qué cambios han sucedido en el cráneo? ¿Sí? Entonces hay hay cambios muy interesantes, ¿sí? Como pérdida de ciertos huesos, formación de otras partes como el paladar secundario. Vamos a ver que se formó un tipo de fosa temporal, qué implicaciones funcionales tiene, todo eso. Entonces, en esta línea, en donde estamos nosotros, aquí arriba estamos nosotros, pues tenemos la obligación como científicos de conocer estos cambios evolutivos en esta línea filogenética que nos está llevando desde los reptiles hasta los mamíferos, pero también en algún momento por otra línea llevarnos a ¿cómo se llaman? Las aves, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces nos interesa en particular los mamalia, ¿sí? Bien, entonces damos por terminado la sesión. Yo voy a ver qué otro material gráfico les voy a enviar a través de David, ¿sí? Bueno, entonces me despido.